eh, un gran prospecto de los Yankees de Nueva York y por supuesto el Magallanes. Recuerdo muy bien ese año, no sé si fue la 2009, 2010, por ahí, que los tres prospectos que estaban como proyectados era Argenis Díaz, Jesús Montero y Elvis Andrus. Me acuerdo de una foto muy famosa donde salen los tres muy chicos y bueno, una lástima, de verdad. Así que mi condolencia a toda la familia. Bueno, un abrazo grande a todos. Bueno, hasta ahora no ha llegado mucha gente, pero bueno, es el primero, es una prueba, así que cualquiera que se una va a ser bien recibido. Em, Podemos hablar de lo que fue la primera semana eh, de Magallanes en lo que fue un partido en casa y tres como visitante, tres en la carretera, donde bueno, tenemos un récord de uno ganado y tres perdidos y empezamos con 0-3. Poco esperado, sobre todo como se dieron los juegos. No eran juegos para perder, pero bueno, lamentablemente no hicimos las cosas pequeñas como para llevarnos la victoria, pese a que el picheo estuvo, en mi entender, muy, muy bueno. El picheo tuvo un nivel a lo que es la liga en los primeros días de temporada, las primeras jornadas de temporada, bastante bueno. Sin embargo, hay cosas para rescatar. em, o mejor dicho, no todo es malo. Henry Gómez dejó un mensaje. Henry Gómez 6959, éxito y bendiciones a este nuevo proyecto. Muchas gracias. No lo había visto, así que agradecido por tu comentario, amigo. Em, yo rescato un montón de cosas positivas. Diría que son más cosas positivas que las negativas. Em, bueno, indudablemente empezando por el picheo fue, em, como lo dije, muy bueno. eh, Permitió muy pocas carreras. Lamentablemente, el relevo en ciertos casos puntuales, como fue em, Felipe Rivero y Anthony Vizcaya, no pudieron hacer el trabajo en sus respectivas apariciones. Y bueno, terminemos en juegos muy cerrados, eh, no pudiendo ganar, ¿no? El primer día, eh, Maya estuvo al frente del marcador al final del encuentro, creo que fue en el sexto, séptimo inning. Eh, Pudo hacer una carrera después de un partido muy, muy cerrado. Pero lamentablemente Vizcaya, Anthony Vizcaya, después de tener un pelotazo, no, una base por bola, perdón, un hit y un jonrón que fue el laberíntico de Erly Rodríguez, terminó sentenciando lo que fue la primera derrota del equipo. Eh, hay digamos, un patrón que se ha repetido en los tres juegos, ¿no? El primero no se pudo batear en líneas generales, más allá de que el patrón ha sido el remolque de carrera, incluso ayer ganando. Eh, en el primer juego efectivamente no se batió, ni siquiera se puede decir que no se remolcó. Si bien se dejaron, creo que 8 corredores en base, no se batió, la verdad es esa. Sí, se dieron creo que 5 hits y, y 2 fueron de Suisbel. Así que si bien se hizo una carrera y se pudo preservar la ventaja pese a la infortunada actuación de Vizcaya, tampoco bateamos. Caribe tampoco batió mucho más que nosotros, pero bueno, aprovechó el, el único lanzador que por ahí tuvo una mala jornada y ganó el partido, ¿no? O sea, béisbol pequeño en estos partidos muy cerrados,
el que hace mejor las cosas termina haciendo la diferencia, ¿no? Eh, en el segundo juego contra Cardenales en Barquisimeto fue un juego bastante similar, con la diferencia de que bateamos un poco más, se vieron conexiones mucho más sólidas en un estadio que es bastante difícil conectar la pelota, a lo lejos me refiero, y se vio una leve mejoría, pero ahí sí se notó, la verdad, la falta de remolque. Un line no muy parecido al del inaugural. Eh, Lamentablemente Felipe Rivero o Felipe Vázquez, creo que le gusta que le digan Felipe Rivero, eh, no pudo pasar a Balita Ortega. Creo que lo llegó a tener en ese video. No pudo ser así. Vino un pasbol. Y lamentablemente después de un rolling de Ravelo que si bien fue hit, eh, al menos a mi entender, yo no soy jugador profesional, pero me parece que por lo menos con un shortstop natural, un shortstop de todos los días, la pelota al menos pudo haber sido parada desde el shortstop y no pudo ser así. El roletazo iba lento y sabiendo que Valito Ortega no es un corredor lento, eh, nos dejaron en el terreno lamentablemente. Em, y bueno, el primer juego en Maracaibo contra las Águilas. eh, Terminamos básicamente eh, con una actuación muy similar, solo que esta vez llegamos al noveno inning ganando, cosa que no pasó en los otros dos juegos anteriores. Y, y nada, eh, dos blown save de Felipe Rivero, en este caso fue el segundo, eh, en donde se llevó ganando, creo que fue 5-3 si la memoria no me falla, y bueno, lamentablemente no se pudo preservar la ventaja, nos empataron el juego en la última oportunidad en teoría que tenían las Águilas. Luego en el inning 10 nosotros pudimos ganar. Quiero destacar eh, el chico Chourio, me imagino, no tengo conocimiento, me imagino que es eh, familiar de Jackson Chourio. Muy bueno, chico. Tiene una prestancia para jugar bastante, no sé qué edad tiene. Vamos a ver. Jason Chourio. Vamos a ver. ¿Qué edad tiene? Jason Chourio. Pues si es hermano o familiar de Jackson, el que juega con los cerveceros, me imagino que sí. Em, a ver. No, aquí no voy a encontrar nada. Acá. Ah, a ver. Eh, Jason. 20 años tiene. Muy joven. Muy joven. Bueno, una prestancia para jugar bastante interesante el chico. Me gusta ese jugador. Eh, Tiene tres apariciones en la LVP. Y bueno, el chico en dos ocasiones, no solamente para empatar, sino también para ganar el partido. Que lamentablemente perdió Anderson Franco. Eh, Terminamos perdiendo el tercer juego. Y bueno, eh, por ahí vi muchas personas en X o en Twitter haciendo alusión al mal arranque. Obviamente 0-3 para nadie es grato. Y bueno, ayer pudimos ganar, se batió un poco más. A mi entender también se dejaron muchos corredores en base. Si bien se, mm, se hicieron una buena cantidad de carreras, se puede decir. Em, Pudieron haber sido más porque varias veces nos tocó turnos de calidad en el cual no pudimos ampliar la ventaja como se debía o como se esperaba. Dicho esto,
Em, yo quiero destacar varias cosas. Una es el picheo, como ya lo dije anteriormente. Número dos, em, si bien el arranque no fue óptimo, creo que em, se perdieron los partidos por detalles, ¿no? Unos detalles bastante particulares. Em, obviamente ni siquiera el relevo, podemos decir que ha estado mal. El relevo en líneas generales creo que ha estado bien, como dije, casos muy específicos de actuaciones de Felipe Rivero y Anthony Vizcaya. Em, y nada. Y quiero rescatar realmente que el picho ha estado muy bien. El bateo, si bien es cierto, no ha estado bueno. Hemos dado una cantidad de flies, diría que hasta absurda. Estoy revisando las estadísticas navegantes, a ver. Porque vi una estadística bastante interesante, perdón. De. A ver, estoy revisando la página de la liga. Eh, que era de ponches. Miami se ponchó 27 veces en 4 partidos. Si bien es cierto, no es la cantidad más alta, perdón. em, mm, la cantidad de ponches en situaciones apremiantes fueron muchas. O sea, en donde se pudo abrir los encuentros, donde hubo turnos de poca calidad. Recuerdo uno eh, creo que fue Rincones, si no me equivoco, donde efectivamente eh, tomó un turno que no fue el mejor. Recuerdo uno de Tucupita también, y bueno, Antico tuvo 4 ponches. Lo que quiero decir es que nos estábamos ponchando mucho. Y sobre todo la otra que vi y que, bueno, creo que es la más obvia, solamente 28 hits en 138 veces al bate. Y la mayoría de ellos han sido sencillos. Hemos dado 3 honrones, 2 son de Ángel Reyes, uno de Renato. Y solamente 3 dobles. Eh, muy poco. La verdad es muy poco. Los bates han estado bastante pobres. Bueno, una de las cosas más evidentes que hay. Em, pero bueno, yo rescato cosas muy positivas. La primera es que Magallanes no perdió juegos digamos, errores mentales, errores de este tipo que nos han venido, por lo menos el año pasado fueron muy consecuentes. Em, Han sido, la verdad, eh, juegos muy cerrados que hemos perdido por detalles donde realmente el que termina haciendo las cosas mejores es el que termina ganando, ¿no? Lo que realmente em, no molesta, pero sí afecta un poco es que este tipo de partidos, que a lo mejor no son los... se pudieron haber ganado, por decirlo de alguna manera, terminan siendo de mucho peso al final de, de la temporada, ¿no? Si llegas un poco apremiado, un poco eh, necesitado de victoria al final de la temporada, estos son los partidos que por ahí te terminan afectando un poco, ¿no? Eh, Quería hablar un poco con las impresiones de lo que puede ser los importados. Digamos, hay una clara diferencia entre lo que ha sido el picheo y el bateo. Em, Uno de ellos es Claudio, el, el relevista, la verdad, ha hecho un trabajo impresionante. Eh, Se ha visto dominante, la verdad, muy bueno. Que sabemos que por declaraciones del gerente deportivo no va a estar mucho tiempo, así que bueno,
lamentablemente hasta hoy no habíamos o no hemos podido aprovechar esas buenas actuaciones de Claudio. Y por el otro lado, bueno, Antico, que eh, se presentó, digamos, de una buena manera saliendo de emergente el primer partido, creo que hay un hit, si no me equivoco. Pero bueno, le ha costado un poco adaptarse a la liga en lo que a bateo se refiere. Ayer dio una buena conexión. eh, y bueno, se ve que está haciendo ajuste y bueno, recién llega, también llegó mm, muy pegado al inicio de la temporada y bueno, eso probablemente puede estar afectando. Veo cierta o no le veo la mejor de las prestancias en los jardines. No es muy, no luce de la mejor manera al momento de sus desplazamientos, no es un jardinero elegante. No lo digo precisamente porque se le cayó el fly en Barquisimeto, sino por las jugadas que realmente ha hecho, se ve un poco sospechoso, por decirlo de alguna manera. Ayer también se fue al robo, una jugada me acuerdo, se fue al robo, llegó con lo justo, porque el tiro creo que fue de piconazo y no lo pudieron manejar. Y la pelota apenas se fue, el centerfield estaba muy corto y Anticos corrió hacia la tercera. Y lo iban a esperar con una silla para tocarlo en la tercera base, pero eh, el tiro no fue el mejor, no fue malísimo, pero picó en la tierra y el tercer base no la pudo manejar para tocarlo, pelado de calle. Parece que es un jugador bastante impulsivo, pero bueno, Kate Gota en su momento era un jugador también, no digo similar, pero tenía una prestancia, poca prestancia también, no tenía la mayor de las elegancias y bueno, terminó siendo un MVP, ¿no? Y varias cosas para destacar, quiero destacar eh, esta temporada el cambio que ha tenido el equipo fuera del terreno, hablando en lo que es el manejo de las redes sociales, diseño. Se ve un cambio bastante importante a nivel dirigencial con eso. Y eso hay que destacarlo porque se están preocupando mucho por lo que es la estética, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, también quiero destacar que vi jugadores con un buen físico, Casodor, vi jugadores con buen físico como Ángel Reyes, eh, bueno, Felipe Rivero también lo vi con buen físico, cosa que em, a mi entender es algo que ha costado mucho en la liga, los jugadores realmente se sientan atletas, que es algo que yo siempre, a todo jugador que veo, que de verdad se comporta como un atleta, se siente como un atleta, eh, tiende a ser más longevo, ¿no? Tener un rendimiento mucho más acorde a lo que es un jugador de élite, ¿no? Y en Venezuela siempre ha costado un poco eso y eso lo quiero destacar. Em, bueno, ¿qué otra cosa para comentar? Eh, ¿Qué más se puede hablar por ahí? Em, Hoy estamos de descanso, mañana se vuelve a Valencia de nuevo. Em, y esperemos que sea el inicio, la semana número 2 de una buena racha que, bueno, terminemos de enlazar una que otra pieza. Cosas para comentar. Mañana necesita un shortstop de todos los días. Em, este chico Gómez, José Gómez, eh, realmente muy bueno. Pero siempre lo he visto como alguien de recambio, que cuando se le necesita siempre está. Y es un utility, así que puede ser que sí, yo no lo sé, pero no sé si es el shortstop de todos los días que un equipo como Magallanes que quiere competir y que quiere estar en las instancias más decisivas necesita.
Evidentemente, esto no lo digo porque no lo pueda hacer José Gómez, simplemente creo que es una posición que se necesita reforzar. Sin embargo, mientras lo siga haciendo bien este chico, el cual la verdad en el home se le ve una disciplina bastante buena y donde le toque jugar, la verdad, siempre hace el trabajo. Mientras lo siga haciendo, para mí no se mueve, ¿no? Eh, Tucupita no se le ve como un esto de todos los días, lo repito. Eh, y bueno, eh, no sé, no logro visualizar dónde puede jugar Luis Sardiña. Yo no sé cuánto tiempo tiene Sardiña si juega en el Shore. Si no tiene el alcance que tenía en sus inicios. Es un Shortstop, o empezó como Shortstop. Y bueno. eh, Además de eso, quiero recalcar el episodio rarísimo que sucedió con los árbitros, con el árbitro principal, más que todo con el turno de Antico. No sé qué cantó el árbitro ahí. Por lo que entendí, Antico colocó el pie detrás del home, en lo que es la dirección del home plate. Está en el reglamento, es verdad, pero bueno, hay árbitros que no, la verdad, umpires que nunca han cantado una jugada como esa. Pero bueno, así es esto. Se canta unas cosas y otras no, bueno, y hay que convivir con eso. Así como tu Cupita Marcano en un turno que tenía, eh, que tuvo creo que con las bases llenas, que 2 veces lo poncharon. Y no, el árbitro no cantó el strike, bueno, terminó sacando el boleto. Pero bueno, yo creo que después de 42 minutos ya podríamos estar. Yo creo que fue una prueba bastante satisfactoria. Un videito que va a quedar por ahí. A los que le dieron me gusta, muchas gracias. A los que se unieron también, que fueron pocos, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir haciendo esto a ver si termina agarrando forma. Cuídense mucho, se les quiere. Nos estamos viendo en el terreno.